Muy buenas a todos, bienvenidos al vídeo mensual del dragón rojo. Un evento en el que esta vez fallé, esperaba que pusieran unos objetos, pero han puesto otros. Bueno, el dragón rojo siempre suele traer lo mismo, ya tiene una lista enorme, pero enorme de objetos, porque cada vez que viene pues va añadiendo diferentes objetos que han pasado por eventos. Me estaban diciendo antes, no, haz una lista de las armaduras del dragón, a ver cuál es buena, cuál es mala. Y digo, con todo lo que hay, si hago una lista de eso, vamos, el vídeo va a durar una eternidad. Es imposible hacerlo. Bueno, imposible no, pero no tiene sentido hacerlo. Porque la mayoría de las armaduras no merecen, sobre todo lo que me estaban preguntando, y las armas tampoco, es que se queda desfasado. Son objetos viejos que no merecen. Pero bueno, aquí vemos los que ha traído este dragoncito rojo. Tropecientos skins, runas y objetos. Las runas, siempre digo lo mismo. Las runas es en el evento de runas. Aquí no se gasta por runas, por mucha necesidad que haya, porque es tirar los diamantes directamente. Vamos a ver, este artefacto. Vale, este es un artefacto viejo, lo he visto usar, no está mal. En su momento no estaba mal. ¿Qué pasa? Que todos los artefactos que están saliendo nuevos son muy buenos. Hay muchos que se consiguen gratis en el evento de los dados. eh, También en el festival, en los festivales. Y seguramente salga alguno mejor y este se quede atrás. Entonces gastar diamantes por este, yo no lo gastaría. Este es uno que tenemos ya muchos similares porque este en su momento se debe usar también bastante rápido. Porque lo que hace es 100.000 de daño mágico, que para equipos muy altos pues esto es cachondeo. Porque lo máximo que va a hacer son 500.000. Y lo que hace es una prohibición de resucitar. O sea, este tampoco no mola. Después, el anillo. Este de vez en cuando lanza descomposición al enemigo aleatorio a todos los enemigos en un radio pequeño. Elimina un beneficio aleatorio de estas unidades. Reduce su daño en 50 y su salud en 25 durante 5 segundos. Además, esos enemigos reciben 150.000 de daño puro. No está mal el anillo, es un anillo global. No sé qué precio tendrá, porque no me va a salir porque yo ya lo tengo. Pero hay muchos anillos globales que han salido en los eventos. El problema es que algunos son de pago, otros gratis, pero vamos, este es un anillo bastante usable sin ningún tipo de problema. Tanto como para pagar, pues depende de los diamantes. Porque como les digo, esto creo que lo usé, pero es que al final vas rotando tanto según van saliendo los nuevos que este se queda atrás. El amuleto, sin embargo, este sí lo estoy usando hasta hace no mucho. Han salido ya algunos parecidos, pero este también está muy bien, porque es cada vez que una unidad muere en el campo de batalla. Aliada, enemiga, invocada. Aumenta la armadura física, la armadura mágica y fortitud del portador del amuleto en un 20% durante 6 segundos. Se acumula hasta 10 veces. Obviamente es un amuleto de tanque que lo que hace es inflarlo a tope. Y después tenemos este tótem, que también lo usé muchísimo. Al final lo acabé cambiando porque salen tantos tótem que siempre vas jugando un poco con los nuevos y al final los nuevos acaban teniendo mejores habilidades y sobre todo un incremento mayor de daño, que es lo que interesa, porque este daño antes sí estaba bien, pero para ahora 150.000, no, esto recupera 150.000 de salud y recibe 150.000 de daño puro. Si tenemos en cuenta que, vamos a ver por aquí, hasta un mago tiene ya 2.700.000, el tanque 3.700.000, 3.400.000, 3 millones, pues vemos que es una cantidad muy pequeña. Entonces, ese es el problema. Lo bueno que tenía este es que aumentaba su daño en un 50 y su salud en un 25. Y el enemigo con menos salud sufría descomposición. Le quitaba un beneficio, reduce el daño y su salud. Pues esa parte es lo bueno, es muy similar al anillo. En tema de elegir entre tótem o anillo, casi que mejor el anillo. Porque hace a todos los enemigos en un radio pequeño. Este creo que no. Esa unidad, sí, solamente es a uno. Entonces el anillo sería mejor. Ya después los skins, pues, un poco como les gusten estar. Si yo no suelo gastar en los skins, bueno, tengo muchos de ellos porque han salido en eventos, eso sí. Pero como te lo puedes comprar varias veces, pues nada. El que sí he usado, este creo que sí lo he usado. Este sí lo tengo. Y poco más. Ya después del dragón, bueno, está aquí arriba, posadito en lo alto del castillo. Y bueno, como les decía, esto trae objetos de todos los eventos que se van sumando y todos los meses va a seguir añadiendo objetos. Y siempre digo lo mismo, o sea, los objetos del dragón son principalmente para gente que piense llegar o sea, comprarlos, gente que esté en trono 11 o algo así, o personajes a nivel 100.
Lo que quiero decir es que si tú piensas subir a nivel 100, yo no gastaría diamantes hasta llegar a nivel 100. Porque, como han visto, al subir de nivel, pues te sube, o sea, pierdes los objetos que ya tenías y tienes que comprarlos de nuevo. Entonces no te merece ir jugando con lo que va tocando y cuando lleguen ya a nivel 100, pues ya sí pueden tirar a por ellos. De aquí lo que se ve muchísimo sigue siendo esta. Una reducción de daño mágico en un 40, en un 45 creo que era en antiguo. Esta otra es la típica, la coraza del poder del mar, que esta la sigo usando yo ya tengo mi verdugo. Y después está, creo que estaba por aquí, el orbe, la barrera lunar, que es... ¿Dónde está la barrera lunar? ¿Dónde está? Que es, vamos, yo creo que el objeto más top que hay ahora mismo. Este. Si tuviera que comprarme algo, solamente me podría comprar una cosa, sería la barrera lunar, con la runa de transformación. Es el objeto que nunca va a pasar de moda, nunca, nunca, nunca. Porque lo que hace es absorber daño mágico. O sea, directamente es muy bueno, salta muchísimo, muy rápido y es el que realmente merece. Antes que cualquier arma, armadura, si no tienen este objeto, este es el principal. Y después si les sobran diamantes, pues ya vayan buscando, probando de los otros, pero salen tantas cosas que es complicado. Lo que yo sí buscaría, por ejemplo, en tema armaduras, los magos, fíjense que hay algunos que necesitan más poder de hechizo, como el pescador gélido, entonces buscaría una armadura de mago que me subiera su poder de hechizo. Esta armadura está desfasadísima, súper vieja. En el tema tanques, y el de coraza poder del mar, no van a tener muchos tanques, así que solamente sería ese. Y en el tema arquero, buscaría alguno que le diera defensa. Por ejemplo, este lo uso poder de hechizo de todos, no está mal. La armadura que les puse al principio, esa es del top, se usa también. Y de resto es un poco, dependiendo de la cantidad de magos. Ya en el tema de los magos, volviendo a ellos, si hay alguna armadura, es que no me las conozco todas de cabeza los efectos, que, que haga efecto a todos o en un área grande, es mucho mejor que, por ejemplo, este conectaba la salud con uno. O sea, sé la armadura que es, pero vamos a ver algún otro por aquí. Este, por ejemplo, no merece para nada. Esta ni la llegué a usar nunca. No, esta creo que la llegué a usar, pero porque me salieron todas ranuras de vida y se la puse el Darkula. Si no quedan guerreros aliados vivos, esta unidad se lanza un escudo. Es que eso es daño muy pequeño. Tienen que buscar alguna que realmente merezca. Pero no hay tanto. Se han ido quedando muy, muy desfasados y si piensan estar arriba, no merecen. Aquí creo que también está el amuleto de Durandal, que lo sigue teniendo mucha gente y se sigue usando. Aunque ya salió la versión 2.0. A ver si lo encuentro. ¿Dónde está el amuleto de Durandal? Esto debería tener ya un buscador. Porque tiene tanto. A ver. ¿Dónde está esto? Pues aquí. El amuleto de Durandal. Que lo que hace es crear una pantalla de humo que rodea al propietario y evita que los hechiceros y arqueros enemigos le ataquen a la unidad o la marquen como objetivo de hechizo. Pero bueno, en uno de los vídeos anteriores les dije que si hicieran con un amuleto que iba a estar rotísimo, que es este, que es la versión 2.0, como les estaba diciendo, de vez en cuando el daño es igual, el amuleto y dos unidades aleatorias se vuelven inmunes a ser objetivos de ataque, efectos que restringen el movimiento, aturdimiento, congelación, petrificación, gelatina o miedo durante 5 segundos. Estas unidades también restauran salud. El otro me puede seguir haciendo objetivo de hechizos, pero, o sea, no. Durandal evita que seas objetivo de ataques y de hechizos, o sea, de las habilidades. Y este lo que hace es que este, no me acuerdo en qué momento salió, pero salió hace poquitísimo. Es 3 personajes no pueden ser objetivos de ataque. Esto es muy bueno, o sea, esto es una contra el rompe armaduras, brutal. Y se vuelven también inmunes a llevar efectos negativos y se curan. Yo espero que todo el mundo se haya conseguido este objeto cuando lo dije porque, vamos, es brutal. Y si ya tienes este amuleto y le metes el Durandal a uno que quieras que aguante muchísimo, lo he visto mucho en el pescador gélido, a veces también en algún arquero para que dure un poco más. Da igual el que lo ponga, da igual las características que te salgan, o sea, va a funcionar en todo. En un tanque casi que sí que no lo pondría porque el tanque el objetivo es que reciba daño.
Y sobre todo lo he visto en el pescador gélido mucho, para intentar que aguante más y meta más caña. Así que nada, por aquí el vídeo más o menos explicativo del dragoncito, porque más o menos siempre es lo mismo y lo que consta es, lo importante es ver lo nuevo, lo que ha traído lo nuevo. Aquí tenemos todas las runas, que esto es prohibidísimo comprar. Estos son artefactos viejos que no le van a servir de mucho. ¿Está acordando este? Bueno, da igual, que a mí me gusta probar cosas raras y no voy a estar quietito. Pero bueno, dejo el vídeo por aquí. Si tienen alguna duda en concreto con alguna armadura, arma, es buena, no es buena, lo que sea, déjenmelo en comentarios, pero díganme el nombre. Pónganme el nombre para yo saber exacto, el que es y poderlo buscar aquí en el buscador super guay que pusieron, que me está salvando el culo cada vez que alguien me pregunta, porque voy a tiro hecho. Y los tengo, no todos, pero muchísimos. Ya lo han visto aquí en el dragón, que puedo echarle un vistazo a prácticamente casi todos los objetos que tiene el juego. O los actuales, por lo menos. O sea que hay muchos antiguos que no tengo, pero la mayoría sí. Así que nada, ahora ya sí que lo dejo. No se olviden de suscribirse y darle un me gusta a este vídeo. Hasta la próxima.